Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles lo mundo ese jugoso, lo mundo ese candente, lo que es tú, haciendo temblar las redes sociales. Y hoy prepúrense porque vamos a hablar de la pareja que tiene a Turcua y al mundo entero con el corazo superíndice 3N en un pu más menos o banderu párrafo el Ikerem Bursun. Esos dos bombones que nos enamoraron en Senú con diéresis al cap, y que bueno, nos hicieron creer en el amor verdadero, o algo así. Hoy vamos a diseccionar cada rumor, cada foto, cada indicio que nos sugiera que copyright es tú, pasando realmente entre Ande y Kerem. ¿Volvieron? ¿Nunca se fueron? ¿Es todo una estrategia publicitaria orquestada por un equipo de marketing sediento de ratings y titulares? Lo vamos a descubrir juntos. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque este chisme va a estar de infarto. Y si tienen por aún un cafecito bien cargado, prepúrenlo porque esta novela promete de ese giros que un derviche en trance. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí en este canal, la información superíndice 3N llega rapidito, calientita y con mucho, mucho amor. Asu que ya saben, suscríbanse. Tenemos chismecito de primera, análisis profundos y, de vez en cuando, alguna que otra predicción superíndice 3N catastro superíndice 3 fica sobre la superíndice 3 sima tendencia de moda. No se lo pierdan. Ahora supongo un mono serios y vamos a hablar de Ande y Kerem. Como todos sabemos, esta pareja surgió superíndice 3 como un cuento de hadas digno de Disney. Se conocieron grabando Senú con diéresis al cap, la química fue instantánea, traspasó superíndice 3 la pantalla y nos hizo suspirar a todos. Durante meses, nos regalaron momentos hermosísimos, viajes a destinos paradisuacos, fotos adorables dignas de portadas de revistas de corazu superíndice 3N, declaraciones de amor públicas que derretiruan hasta el corazu superíndice 3N de hielo de un iceberg. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la definición superíndice 3N de almohadilla couplegoals. Eran la encarnación superíndice 3N del amor moderno, un cuento de hadas 2.0. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas terminó superíndice 3. De un día para otro, como si un guionista malvado hubiera decidido darle un giro inesperado a la trama, empezaron los rumores de crisis. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, las fotos en redes sociales disminuyeron drásticamente a un ritmo alarmante y, finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Frua y despiadada como un titular en un tabloide sensacionalista, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El mundo se vino abajo. Los fans quedaron devastados, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos. Los foros ardieron con teorías conspirativas sobre las razones de la ruptura. Todos nos preguntamos ¿qué copyright ha pasado? ¿Fue la presión superíndice 3N medio tica asfixiante? ¿Diferencias irreconciliables disfrazadas de malentendidos? ¿O simplemente el amor se acabó superíndice 3 como una vela consumida por el viento? Las especulaciones volaron muy ese alto que un cohete espacial. Durante un tiempo ambos se mantuvieron bastante discretos con respecto a su vida personal. Ande se enfocó superíndice 3 en sus proyectos como actriz consolidada y embajadora de marcas de lujo que la catapultaron a la fama internacional, mientras que Kerem también copyright N continuó superíndice 3 con su carrera actoral, explorando nuevos roles y se le vio involucrado en proyectos sociales que demostraban su lado ese humano y comprometido. Parecua que cada uno ha tomado un camino diferente, dejando a Tru ese el capítulo del cuento de hadas. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas, los rumores de reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza, con una intensidad que rivaliza con la de un culebru superíndice 3N mexicano en su clímax. Y no se trata solo de especulaciones sin fundamento, de chismes de peluquería o de deseos frustrados de fans que aún no superan la ruptura. Hay seu más menos sales, pequeu más menos os detalles aparentemente insignificantes, que cual migajas de pan en el bosque, nos hacen pensar que podrá haber una segunda oportunidad para Ande y Kerem, que el amor podrá resurgir de las cenizas como el ave fu copyright Nix.
Primero empecemos con las coincidencias. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo, como si estuvieran siendo guiados por un cupido invisible con un GPS. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento Venu copyright-fico de alto perfil, donde la crema innata de la sociedad turca se codeaba por una buena causa. No se les vio interactuando directamente, no hubo besos robados ni miradas CU superíndice 3 cómplices captadas por las CU maras indiscretas. Pero el hecho de que ambos estuvieran presentes en el mismo lugar, respirando el mismo aire enrarecido por el glamour y la filantropía, ya despertó superíndice 3 las alarmas de todos los medios especializados en el corazu superíndice 3N. Demasiada casualidad para ser solo una coincidencia. Luego, estuvo en las redes sociales. Ese gran termo superíndice 3 metro de las relaciones en el siglo XXI, el campo de batalla donde se libran las guerras de likes y comentarios, el escaparate donde se exhiben las vidas perfectas. Aunque ninguno de los dos ha publicado nada directamente relacionado con el otro, nada que pueda ser interpretado como una confirmación superíndice 3N oficial, han habido likes sospechosos a publicaciones nostálgicas, comentarios ambiguos con emojis que despiertan preguntas que respuestas y publicaciones con mensajes subliminales que podrían interpretarse como indirectas cargadas de sentimientos reprimidos. Por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 hace poco una foto en la que aparecua mirando al horizonte, con una sonrisa enigmática que recordaba a la Mona Lisa. La descripción superíndice 3N de la foto decua, dejando que la vida me sorprenda. ¿Acaso esa sorpresa podría ser Kerem? ¿Acaso la vida le estará preparando una reconciliación superíndice 3N inesperada? Los fans enloquecieron, creando hilos interminables de debate en las redes sociales. Y por su parte Kerem compartió superíndice 3 una foto en la que se le veía leyendo un libro sobre segundas oportunidades, un título que sonaba a declaración superíndice 3N de intenciones que a simple gusto literario. ¿Una simple coincidencia? No lo creo. Acu huele a reconciliación superíndice 3N. Acu hay gato encerrado. Acu se cuece algo gordo. Pero eso no es todo. Los paparazzi también copyright N han estado haciendo su trabajo, cual sabuesos olfateando la pista de un conejo escurridizo. Hace unos días, una revista turca publicó superíndice 3 unas fotos borrosas, tomadas desde la distancia y con una calidad cuestionable, en las que se ve a una pareja muy parecida a Ande y Kerem cenando en un restaurante romántico, a la luz de las velas. Las fotos no son muy claras, la verdad es que podrían ser cualquiera, pero muchos fans juran y perjuran que se trata de ellos, veis dos en el corte de pelo, la forma de la nariz o la marca del bolso de la supuesta Ande. La fe mueve montao más menos as, dicen. Y como si todo esto fuera poco, fuentes cercanas a la pareja, esos informantes han un superíndice 3 nimos que siempre saben de lo que cuentan, han revelado a algunos medios de comunicación superíndice 3N que Ande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. Al parecer han estado hablando por telecopyright fono y mensajes, intercambiando confidencias y desahogando sus penas. Algunos incluso aseguran con un tono de voz conspirativo que se han reunido en secreto, lejos de las miradas indiscretas, para intentar solucionar sus diferencias y darle una nueva oportunidad al amor. Claro, todo esto son solo rumores y especulaciones, alimentadas por la pasión superíndice 3N de los fans y la sed de noticias de los medios. Nadie ha confirmado nada oficialmente. Ni Ande ni Kerem han emitido ningún comunicado al respecto. Pero, ¿acaso no es divertido teorizar y fantasear con la idea de que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos, que el cuento de hadas tenga un final feliz? La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones por las que esta reconciliación superíndice 3N podrá estar ocurriendo, como si estuviera copyright Ramos diseccionando un caso clínico. Primero hay que recordar que Ande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos durante la grabación superíndice 3N de Senú con diéresis al cap, compartiendo largas jornadas de trabajo, risas, tensiones, emociones intensas y un romance que traspasó superíndice 3 la pantalla. Compartieron experiencias únicas, crearon un vínculo muy fuerte y se enamoraron en el set de grabación superíndice 3N, como si fueran los protagonistas de una película romántica. Ese tipo de conexiones son difíciles de olvidar, dejan una huella imborrable en el corazu superíndice 3N. Además de ese, ambos son personas muy superíndice 3 venes y talentosas, con mucho futuro por delante. Han alcanzado la fama y el reconocimiento internacional,
se han convertido en iconos de estilo y modelos a seguir para miles de Ju superíndice 3 venes. Kizu se dieron cuenta de que cometieron un error al separarse, que dejaron escapar algo valioso y que merecen una segunda oportunidad para intentar construir un futuro juntos. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la presión superíndice 3 en medio tica. Ser una pareja tan medio tica, tan expuesta a la opinión superíndice 3 n pública, puede ser muy difícil, especialmente cuando se es tú, n comenzando una relación superíndice 3n. Los rumores, las críticas, las expectativas, las comparaciones, todo eso puede afectar negativamente a la pareja y desgastar el amor. Kizu es la separación superíndice 3 n les sirvió superíndice 3 para tomar distancia, para alejarse del foco medio tico, reflexionar sobre lo que quieren y fortalecer su relación superíndice 3 n lejos de los focos. Pero también copyright n hay que ser realistas. No todo es color de rosa. También copyright n existe la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia publicitaria, un truco para generar interu copyright s y mantenerlos en el candelero. Después copyright s de todo, Ande y Kerem son dos de los actores Moon s populares de Turquía y cualquier noticia sobre ellos, por insignificante que sea, genera mucho interu copyright s y clics. Kizu vs sus representantes, esos tiburones de la industria del entretenimiento, es tu copyright n utilizando estos rumores para mantenerlos en el centro de atención superíndice 3n, para promocionar sus proyectos y para aumentar su caché. En el mundo del espectáculo, todo vale. Y también copyright n existe la posibilidad de que simplemente sean amigos, que hayan superado la ruptura y que hayan decidido mantener una relación superíndice 3n cordial. A veces las relaciones terminan y las personas deciden seguir siendo amigas, valorando lo que vivieron juntos y apoyándose mutuamente. Kizu s. Ande y Kerem se dieron cuenta de que no funcionan como pareja, pero que se valoran y se quieren como amigos. En fin, la verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente es tú pasando entre ellos. Solo ellos conocen los secretos de su corazón superíndice 3n, las razones de su ruptura y las esperanzas de su reconciliación superíndice 3n. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir especulando, más menos ando y fantaseando con la idea de una reconciliación superíndice 3n, alimentando nuestra pasión superíndice 3n por el chisme y el drama. ¿Y ustedes, copyright creen? ¿Piensan que Ande y Kerem van a volver a estar juntos, que el amor triunfará sobre todos los obstáculos? ¿O creen que todo esto es solo un espejismo, una ilusión superíndice 3n creada por los medios y los fans? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías, sus predicciones y sus deseos muy profundos. Los leo a todos. Bueno, mi gente preciosa, hasta el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Ande y Kerem. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo rumores y especulaciones, así que no se lo tomen demasiado en serio. Relajen la raja, como diruan en mu copyright hico. En resumen, hemos analizado los rumores de reconciliación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin, Beysun donos en coincidencias sospechosas, publicaciones en redes sociales con mensajes encriptados, fotos de paparazzi borrosas y declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, que siempre saben muy de lo que cuentan. Hemos considerado las posibles razones para esta reconciliación superíndice 3n, desde el amor verdadero hasta la presión superíndice 3n medio tica, así como la posibilidad de que todo sea una estrategia publicitaria o simplemente una amistad sincera. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios ocurrentes y por su buena onda contagiosa. Ustedes son los mejores, la razón superíndice 3n por la que este canal sigue vivo y coleando. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo sobre copyright opinan de Ande y Kerem. ¿Son te am reconciliación superíndice 3n, apostando por un final feliz? ¿O te am amistad, creyendo que es mejor dejar las cosas como es tu n? Los leo a todos con pasión superíndice 3n y devoción superíndice 3n. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que también copyright n se enteren de este chismecito jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho activando la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden,
La vida es un culebru superíndice 3N, asu que disfruten del drama.